Continuamos con otro ejemplo de anualidad vencida y vamos a calcular en este día el valor futuro de una serie uniforme. Ok, veamos, la fórmula que vamos a utilizar en esta oportunidad es esta. Monto o valor futuro es igual a la renta multiplicado por este factor que tú ya conoces, 1 más i elevado a la n menos 1 entre i. Recordémonos que esta fórmula nos va a servir a nosotros para calcular el valor futuro y podemos utilizar M o F, ¿verdad? Aquí en la fórmula, o R o A, si usted quiere, ¿verdad? Para decir renta o valor anual o anualidad, ¿ok? Como usted quiera, para que lo recuerde fácilmente. Veamos el ejemplo. Tenemos aquí calcular el valor futuro de un apartamento con un valor de contado de $25,000 que financiado al 8.5% capitalizable mensualmente para un plazo de 20 años le fue calculado un valor de $215.37 mensual. Si este valor lo multiplicamos por 240, podríamos llegar a creer que canceló esa persona 51.688,80. Nosotros acordémonos que podemos hacer ese cálculo en nuestra calculadora con solo multiplicar esos $25,000, que es el valor presente, y decir, bueno, en tanto año, ¿cuánto pudo haberme costado esa vivienda o ese apartamento? Pero nosotros ahora vamos a utilizarlo como no un valor futuro de un valor presente, sino un valor futuro de una anualidad, en este caso de una serie de pagos iguales que son 215,37 mensuales. Ok, si yo multiplico esos 215,37 mensuales por los 240, nosotros podríamos tener el valor de 51.688,80. Pero ¿será eso en realidad lo que la persona que le financió ese apartamento recibiría? Veámoslo con este ejemplo. Ok, los datos que tenemos son el punto 0.85, que es 8.5 dividido entre 100, y ahora eso vamos a quitarle la palabra capitalizable porque queremos una tasa efectiva. Lo dividimos entre 12. Ok, el 8.5 lo dividimos entre 100, nos da 0.085, y si lo dividimos entre 12 nos da una cantidad de 0.0078333. Acordémonos que en este tipo de tasas, cuando las fracciones son muy pequeñas, es mejor que utilicemos todos los decimales porque si no los cálculos nos van a dar con demasiado error o aproximación. La renta 215.37, y eso es lo que vemos nosotros reflejado en este dibujito. Vean, yo he hecho el dibujo, pero si ustedes se fijan, yo no he colocado el valor presente o valor de contado de ese apartamento. ¿Por qué? Porque yo voy a utilizar la fórmula de valor futuro, considerando únicamente lo que son las cuotas, los 215,37, perdón, aquí vamos a corregir, con 37. Ok, si ese valor nosotros lo calculamos con la fórmula de valor futuro, ¿qué es lo que vamos a tener? En este caso, los 240 son por las 20 cuotas, ¿verdad? Los 20 años, y como son mensuales, son 240. Veamos entonces qué fórmula vamos a ocupar. Monto igual a la renta o la anualidad multiplicada por el factor. Sustituimos los 215,37, lo multiplicamos por el factor donde hemos utilizado la mayoría de decimales que nos dio la tasa de interés, la elevación de los 240, y este que está entre paréntesis es lo primero que vamos a hacer. Ojo por favor con ese cálculo. Nosotros tenemos todos los decimales. Al elevarlo a la 240 vamos a guardar todos esos decimales, pero consideraría yo que no debes de traducir lo que te da la calculadora. Déjalo. Le restamos 1, damos igual y lo dividimos entre .007
lo mismo con todos los decimales. Aquí vamos a tener este factor que nos va a dar el monto o valor futuro de 135.000,29,98 centavos. Como se puede dar cuenta usted en este caso, el valor futuro es más de 5 veces el valor de contado y no de aproximadamente el doble como se creía. En este tipo de ejemplo nos damos cuenta que el uso de esta fórmula nos da el valor real de ese valor futuro de esas cantidades que nosotros hemos depositado como anualidades. En este caso los 240 pagos mensuales de 215,37. ¿Qué es lo que sucede en ese tipo de uso de fórmulas? Veámoslo así. Nuestro apartamento tenía un costo. Ese costo fue financiado en cuotas. El uso del dinero, ¿verdad? En este caso ese préstamo que se nos ha otorgado, paga intereses. Y esos intereses son capitalizados mensualmente. Quiere decir de que con cada cuota que nosotros damos, o sea, aparentemente yo desembolso 215,37, pero la persona que recibe esa cantidad o esa cuota está invirtiéndolo nuevamente, está poniendo a trabajar el capital recibido en cada mensualidad. Quiere decir que a él le genera más intereses. Quiere decir que nosotros le habíamos hecho el cálculo de 215,37 y lo habíamos multiplicado por 240. Eso es lo que desembolsamos nosotros de nuestro bolsillo, o sea, 51.688,80. Pero, ¿qué es lo que realmente percibe la persona que nos presta a nosotros? Ellos no están recibiendo los 51.688,80, sino que está recibiendo 135.029,98. ¿Por qué? Porque cada cuota que nosotros le damos está ganando intereses en cada periodo, porque lo está poniendo a trabajar posiblemente a esa misma tasa o a otra mayor. Entonces, nosotros tenemos que pensar, bueno, para mí, ese desembolso de los 51.688,80, aparentemente, o sea, es una parte de esta gran cantidad, pero eso es lo que realmente percibe la persona que nos hace un préstamo a nosotros. Quiere decir que para nosotros este tipo de inversiones, vamos a llamar así, viéndolo desde el punto de vista del prestatario, ¿ok? Generan intereses, o sea, nos da a nosotros una ganancia grandiosa, o sea, cuantificable. Pero ustedes tienen que verlo también desde el punto de vista como usuario, como la persona que hizo el préstamo. Entonces, en realidad usted está regalando una cantidad enorme de dinero, ¿verdad? Por lo que pudo haber comprado haciendo poco a poco un ahorro y posiblemente pagarlo de contado. Ahora, nuestra realidad económica nos dice a nosotros, miren, no podemos pagarlo. Entonces, es lo que decíamos en interés compuesto cuando iniciamos. Tenemos que darnos cuenta de que el uso del dinero tiene una implicación económica para nosotros. Entonces, tenemos que pensar en qué tipo de tasa es el que podemos ir a negociar, de qué manera lo vamos a negociar también, y entre mayor sea el plazo, la cantidad será mucho mayor. Entonces, realmente nosotros vemos una cantidad poca que pagamos, pero en realidad esta cantidad es enorme y su representación es mucho mayor porque la percibe la persona que nos ha prestado, ¿verdad? Y es una cantidad que pudimos haber evitado si ahorramos. En este tema, en el tema de las anualidades, vamos a ver que posteriormente vamos a hacer unas tablas de amortización donde se va a ir viendo cómo se desglosan los intereses con cada pago de nuestra deuda. Y vamos a ver que existen dos tipos de formas de ver una negociación. Como un ahorro, en el cual nosotros recibimos intereses por nuestros ahorros y podemos ahorrar invirtiendo una pequeña cantidad, obteniendo otra mayor, o la tabla de amortización en la que ya tenemos una cuota, vemos cuánto es lo que se va a capital,
cuánto es lo que se va a intereses y nos damos cuenta de cuánto es lo que nosotros estamos pagando por el uso de ese préstamo o de esa negociación. Pero poco a poco, vamos lento pero seguro, como dicen. En este momento, entonces, nosotros hemos visto únicamente dos formas, la de valor presente y la de valor futuro. Te recomiendo que practiques, que hagas estas operaciones, ¿verdad? Y que lo vayamos haciendo poco a poco para que nos dé exactamente estos valores. Ahora, nosotros vamos a ver de que el cálculo de las pensiones es uno de los más sobresalientes en estas elecciones, ¿verdad? Y siempre nos prometen y nos prometen, pero a futuro, ¿qué vamos a obtener nosotros? Te dejo esa inquietud porque, como tú sabes, todos trabajamos, aportamos, pero nuestras pensiones serán realmente la cuota que recibimos o el monto de nuestra inversión. Nos quedamos aquí y vamos a seguir platicando sobre el tema.